Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy vamos a hablar de una temática que nos faltaba por tocar en este programa. Bueno, muchas nos faltan por tocar, pero creo que esta es muy interesante, y me refiero a la cleptomanía, al robar como adicción, al robar como autorregulación. Para ello vamos a ir por diferentes partes. Primero haremos una descripción y hablaremos de los componentes más emocionales y fundamentales de la propia cleptomanía. Luego miraremos subtipos y a ver si se diferencian algunos de otros, porque no toda la gente que tiene ese robo impulsivo es igual o se comporta de la misma manera. Entonces haremos una diferenciación. Y al final explicaré la historia de una persona ficticia que le llamaremos Clara y cómo es su tormento con este trastorno. Creo que es un relato interesante. Vamos directamente con la descripción de los componentes emocionales y vamos directamente con la definición. ¿Qué es la cleptomanía? En primer lugar, va a ser un trastorno del control de impulsos. Eso no lo podemos poner en duda. La característica principal es una incapacidad recurrente para resistir impulso de robar objetos, aunque estos no tengan un valor monetario significativo o una utilidad personal real. Tiene un diagnóstico clínico, está clasificado en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, edición 5, como un trastorno relacionado con el control de los impulsos, y no está motivado por la necesidad o la pobreza, a diferencia del robo común. Quiero decir, el acto de sustraer no está impulsado por necesidades económicas o de ganancia material. Hay otros temas de fondo que realmente son los que llevan a robar, no la necesidad. Las características principales de este trastorno van a ser primero un impulso creciente antes de robar. El individuo experimenta una sensación de tensión, excitación, que se alivia momentáneamente tras el acto. Va a haber una gratificación temporal. El robo suele ir seguido de una sensación de alivio o placer, aunque luego puede generar culpa, vergüenza o remordimiento, quizás pasadas unas horas, minutos, incluso días. Y va a coger esa persona objetos sin valor. A menudo los objetos van a carecer de significado emocional ni nada, o son devueltos, regalados o desechados posteriormente. Tiene varios efectos psicológicos esto del robo. Quizás no son vistos a simple vista para la población general, pero hay un bucle aquí, realmente. Podríamos decir que la persona puede tener un sufrimiento interno importante y el acto del robar le provoca una atención plena en el momento en el que está haciéndolo, y cuando sale del establecimiento o del sitio, esa sensación de me he librado se apodera de la persona y deja de sufrir. Y hay un bucle que puede hacer que la persona se enganche a robar. No es tanto, como hemos dicho, realmente que la persona quiera ganar dinero o quiera obtener cosas. Esos son robos que no tienen la cleptomanía como origen. También es importante intentar no tratar a las personas con cleptomanía como delincuentes, porque realmente lo que hay es una manera que han encontrado de paliar un poco su dolor interno
y además tiene un componente muy negativo socialmente, está muy mal visto. Los factores psicológicos y emocionales que están por debajo de todo esto, en primer lugar va a ser la regulación emocional, como hemos dicho. El acto de robar puede servir como un mecanismo para manejar emociones intensas como ansiedad, estrés o depresión. No es la primera vez que en consulta veo personas que tienen un pico de necesidad de robar después, por ejemplo, de haber estado con personas que le generen ansiedad, que le generen malestar o una decepción emocional. Es la forma que han desarrollado. Como el alcohólico necesita beber para bajar su ansiedad, pues el cleptómano roba porque es lo único que encuentra que le abstraiga de tanto dolor. Porque hay una sensación de vacío en estos casos. Y en la gran mayoría puede estar asociada a una búsqueda inconsciente de llenar ese vacío emocional o existencial que también va acompañado de un dolor. Es un dolor asociado a un vacío. Puede, no siempre, pero puede tener vinculación con traumas. Puede estar relacionado con experiencias traumáticas no resueltas, no procesadas correctamente, donde el robo puede representar un intento de recuperar algo simbólicamente. Es una opción. También hay autocastigo, la gente se siente muy culpable y añade mochila, lo cual les hace sentirse peor. Algunas personas pueden usar el acto como una forma inconsciente de autocastigo debido a sentimientos de culpa o baja autoestima, y esto se vuelve contra ellos. Va a haber un deseo de control, ya que para quienes sienten que su vida está fuera de control, el acto de robar puede ofrecer también una sensación momentánea de dominio o autonomía. Y como hemos comentado antes, cuando salen de la tienda con el objeto o lo que hayan robado, como si es una mandarina, sienten que algo han conseguido o sienten una euforia. Es como llevar un zapato incómodo para quitárselo. Así lo percibo yo un poco. No digo que sea la teoría original, pero yo creo que lo que más motiva es la tensión previa para luego liberarse de esa tensión y sentir que, ya terminó todo. Aparte de estas conjeturas, podemos encontrar que hay diferentes trastornos que están asociados. Por ejemplo, la ansiedad y la depresión frecuentemente coexisten con la cleptomanía. Ya estamos hablando de un estilo de conducta que es un poco fuera de lo común. Por lo tanto, no sería extraño que la ansiedad y la depresión, que son mucho más comunes que la cleptomanía, estén presentes. Puede haber trastornos obsesivo-compulsivos, con similaridad en la experiencia de impulsos incontrolables, de la misma manera en la que una persona tiene una obsesión con lavarse las manos, una persona con cleptomanía puede tener una obsesión con robar o el impulso de robar y no poder resistirlo. También es coadyuvante, por decirlo así, con las adicciones. La cleptomanía puede presentarse como parte de un patrón de conductas adictivas, cuando hay una especie de universo en la persona de diferentes conductas adictivas. La cleptomanía puede ser una más. También encontramos trastornos de la personalidad, especialmente en casos donde hay dificultades crónicas en la regulación emocional o impulsiva. Como hemos hablado otras veces, esto sería propio, por ejemplo, del clúster B, el clúster de la impulsividad y de la labilidad emocional, en el que nos encontrábamos con el trastorno histriónico de la personalidad, el trastorno narcisista, el trastorno antisocial de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad. Respecto al tratamiento y al abordaje de este tipo de problemática, pues bueno, la terapia cognitivo-conductual a nivel de terapia psicológica es importante. Va bien, es una de las más efectivas y se enfoca en la gestión de impulsos y emociones subyacentes. Manejar un poco emocionalmente eso, no solamente farmacología. Las intervenciones farmacológicas, que también pueden ser interesantes, ya que en algunos casos pueden utilizarse antidepresivos o estabilizadores del ánimo para tratar los síntomas concomitantes. ¿Por qué? Porque si hemos visto que la persona ha aprendido que si está mal robar le hace estar mejor, en cuanto peor esté, más robará. Y si mejoramos como está, pues igual roba menos. Las terapias basadas en el trauma, que están ahora muy de moda, si se identifican eventos traumáticos relacionados, el tratamiento puede incluir técnicas específicas como la terapia MDR o otro tipo de terapias asociadas a
el trabajo con el trauma. Los grupos de apoyo también suelen funcionar bien. Los grupos de autoayuda ofrecen comprensión y estrategias de afrontamiento. Desde una perspectiva más amplia y psicosocial, la cleptomanía, por mucho que la gente lo desconoce, y va acompañado de un estigma. Está asociado a vergüenza, miedo a ser juzgado y dificulta la búsqueda de ayuda. No es fácil que la gente que roba lo comparta abiertamente. Va acompañado de una gran vergüenza y provoca un impacto importante en la vida diaria, porque puede que al principio, cuando sea 1 o 2 veces al mes, o una vez al año, o cuando empieza todo, pero cuando se convierte en algo diario puede generar problemas legales, eso primero, conflictos interpersonales y deterioro en la calidad de vida en la medida en la que, por ejemplo, si un hombre está constantemente robando, sabe que no debería robar porque es parte de un problema emocional, pero la pareja se siente abochornada, puede generar problemas a nivel incluso de pareja. Y yo creo que debe haber una sensibilización ante este tema. Tiene que haber una comprensión más compasiva de este trastorno. Es clave para reducir las barreras al tratamiento. Las personas que podáis estar oyendo esto, que os pase estas cosas, que tengáis que robar para calmar una ansiedad interna, buscad ayuda. No es algo vergonzoso, es una conducta más que busca paliar un dolor interno. Y ahora vamos a pasar, después de esta breve descripción de lo que podemos entender por cleptomanía, vamos a pasar a los subtipos. ¿Cómo se divide subtipos la cleptomanía? Estas variaciones van a reflejar las posibles necesidades internas o conflictos emocionales subyacentes por debajo que se encuentran en el trastorno. Y a continuación vamos a ver los principales subtipos. En primer lugar, tenemos la cleptomanía impulsiva. ¿En qué se diferencia? En que los robos son cometidos como respuesta a un impulso súbito, sin planificación previa. Se relaciona con la búsqueda de una descarga emocional inmediata. Los objetos suelen carecer de significado personal, por lo menos de importancia, y responde a una búsqueda de liberación emocional. La acción sirve para aliviar tensiones internas, como ansiedad, estrés o frustración acumulada. Sirve para regularse a nivel afectivo. Es un intento de recuperar estabilidad emocional en el momento de hacerlo. Luego tenemos también la cleptomanía compulsiva, no impulsiva. En este caso el robo se realiza de manera recurrente y ritualizada, a menudo en situaciones similares. Puede existir una obsesión previa sobre el acto de robar o el objeto en cuestión. Y semejanzas con el trastorno obsesivo compulsivo, se convierte como en un ritual. Y la función interna puede ser el alivio de las obsesiones, siendo estas las compulsiones, como el trastorno obsesivo compulsivo, el que tiene la obsesión de que está contaminado, el limpiarse es la compulsión. Y el robo actúa como una forma de reducir la ansiedad generada por pensamientos intrusivos o preocupaciones, que puede que, debido a la idiosincrasia o a las cosas personales de la persona, el robo sirva para calmar esa ansiedad. Y también encontramos una necesidad de control, que ayuda a mitigar el sentimiento de descontrol que acompaña a las obsesiones. Otro tipo de cleptomanía sería la cleptomanía compensatoria o simbólica. En este caso, el objeto robado tiene un significado simbólico o representa algo que la persona siente que le falta emocionalmente: amor, atención, seguridad. Puede estar vinculado a conflictos de identidad o experiencias traumáticas previas. Pensemos un poco qué puede intentar conseguir con este tipo de actos. En primer lugar, una reparación emocional, ya que el acto simboliza la recuperación de algo que se percibe como perdido o negado, y la reconexión simbólica, ya que los objetos robados pueden tener un valor emocional oculto relacionado con el pasado, aunque todo esto sea puramente simbólico. La cleptomanía por autocastigo también es otro subtipo. En este subtipo las personas pueden robar para después enfrentarse al castigo o a las consecuencias negativas del acto. Se observa en individuos con sentimientos profundos de culpa, vergüenza o baja autoestima, y van a provocar una expresión de la culpa, un intento inconsciente
de espiar errores reales o percibidos. Hay una validación negativa. La persona reafirma su creencia de ser indigna o mala a través del acto y su resultado. El siguiente subtipo que tenemos va a ser la cleptomanía asociada a la búsqueda de sensaciones. Está motivada por la emoción o la adrenalina que produce el riesgo del acto. A menudo los individuos buscan situaciones más arriesgadas o robos más elaborados con el tiempo. Al final, este tipo de situaciones provoca un aumento de la adrenalina, un aumento de la distracción y, como casi todas las cosas adictivas, van cogiendo tolerancia y ya no les vale con robar algo sencillo, tienen que ir subiendo en el nivel de dificultad para sentir algo más intenso. ¿A qué puede obedecer esto? A una necesidad de estimulación. La persona puede estar buscando emociones fuertes debido a un aburrimiento crónico o una vida percibida como monótona. Estas personas buscan evitar vacíos emocionales y existenciales también. La emoción del riesgo reemplaza sentimientos de apatía o desconexión. Aquí hablamos un poco también de lo que decíamos al principio, de que esos robos lo que hacen es sustituir emociones desagradables, aunque todos tienen un punto parecido. La cleptomanía siguiente, su tipo siguiente, va a ser la cleptomanía reactiva o situacional. En este caso, los robos son desencadenados por eventos o situaciones específicas como conflictos familiares, rupturas sentimentales o problemas laborales. Es menos persistente y tiende a disminuir si mejora la situación que la provoca. Busca la liberación de estrés en un mecanismo para manejar la presión o angustia derivada de situaciones concretas. Es una expresión simbólica y que representa un grito silencioso ante la incapacidad de enfrentar directamente la situación problemática. El último subtipo que vamos a explicar es la cleptomanía coadyuvante a otros trastornos. En este caso va a estar asociada a otras condiciones como depresión, trastornos de personalidad, como por ejemplo el trastorno límite de la personalidad o el antisocial en su necesidad de búsqueda de emociones y falta de culpa, o trastornos de adicción. El robo puede estar integrado dentro de un patrón más amplio de comportamientos impulsivos o autodestructivos. No siempre aparece el robo o la cleptomanía como el eje central de todo. Puede ser un punto más de toda la problemática de la persona. En este tipo de casos, en el que aparece como parte de la constelación de problemas de la persona que lo padece, aparece como un escape del malestar, ya que el acto de robar se utiliza para desviar la atención de emociones intensas o síntomas de otro trastorno. Puede que ante necesidades de consumir otras cosas, pues el acto de robar sea una bajada de o cambio de conducta que también calme la necesidad del uso de sustancias. Y aparece también una variación de la identidad, ya que en algunos casos el comportamiento puede reflejar una búsqueda de identidad o una forma de rebelión. Y antes de pasar a la historia que hemos comentado de Clara, veamos un poco un análisis de lo que hemos comentado. La cleptomanía no va a ser uniforme y puede tener raíces psicológicas bastante distintas. No siempre va a ser lo mismo, igual que con las drogas. Va a depender de la historia personal, las circunstancias emocionales y los conflictos internos de cada persona. Y estas variaciones van a reflejar la importancia de un tratamiento personalizado, que no aborde solo el síntoma, sino también las emociones subyacentes y las necesidades que hay que puede que no estén tan claras al principio. Por lo tanto, no hay un tratamiento único para todos y para todas, ni debemos estigmatizar a estas personas, aunque puede costar para ciertas personas que no entiendan lo que está pasando, pero tampoco podemos culpar a las personas que no lo entienden. Así a veces es de complejo todo esto. Y vamos ahora con la historia de Clara. Vamos a hacer una pequeña historia de una persona con cleptomanía para que veáis un poco cómo funciona en una persona real. No es una historia de alguien real, pero es una narrativa interesante que puede hacer ver el dolor que genera todo esto. Empecemos. Clara, de 32 años, siempre había sido una mujer reservada, casi invisible en los espacios públicos. Nadie podía imaginar que esa joven de aspecto sereno y mirada huidiza
era conocida en las tiendas locales por los pequeños objetos que desaparecían tras su visita. Llaveros, lápices, velas perfumadas, cosas insignificantes que no necesitaba. Pero para Clara esos actos de hurto eran mucho más que simples impulsos. Eran su manera de intentar llenar un vacío que parecía devorarla desde dentro. ¿Cuál puede ser el origen del dolor? Clara creció en un hogar donde la palabra amor era más un eco que una realidad. Su madre, una mujer fría y distante, nunca abrazó a Clara ni le ofreció palabras de consuelo. Su padre, ocupado y emocionalmente ausente, parecía incapaz de verla como algo más que una responsabilidad. A los 14 años, Clara perdió a su hermano mayor, Diego, su único refugio emocional en un accidente automovilístico. Diego había sido su protector, su cómplice y su faro en un hogar lleno de sombras. La muerte de Diego marcó un antes y un después en su vida. Clara no solo perdió a su hermano, sino también la capacidad de confiar en el mundo. La culpa por no haber estado con él el día del accidente comenzó a crecer en su interior, volviéndose un peso que llevaba a todas partes. Nadie en su familia habló de Diego después de su muerte. Era como si nunca hubiera existido. Clara aprendió a guardar su dolor en silencio, a esconderlo en los rincones de su alma. Entonces fue cuando empezaron los robos. Todo comenzó años después, cuando Clara ya tenía 20 años y estudiaba en la universidad. Un día, mientras paseaba por una tienda de artículos para el hogar, vio una pequeña figura de cerámica, un caballito que le recordaba a uno que Diego le había regalado en su infancia. Un impulso incontrolable le llevó a cogerlo y deslizarlo en su bolso. Nadie la vio. Cuando llegó a casa y lo sostuvo en sus manos, sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza, como si por un momento Diego estuviera cerca de nuevo. A partir de ese día, los robos se convirtieron en una forma de lidiar con su dolor. No robaba cosas caras ni útiles, sino objetos que evocaban una conexión emocional, una cajita de música, un libro viejo, una bufanda azul como la que usaba su hermano. En esos pequeños actos, Clara buscaba recuperar lo que había perdido: afecto, seguridad, presencia. Pero el alivio era fugaz, era ilusorio, y pronto volvía el vacío, incluso más profundo que antes. Había un gran costo emocional en este pequeño trampantojo de recuperación. Clara no robaba por placer. De hecho, cada vez que salía de una tienda con algo que no le pertenecía, una ola de culpa le aplastaba. ¿Qué clase de persona hace esto?, se repetía. Sabía que su comportamiento era irracional, pero no podía detenerse. Era como si los robos fueran una anestesia temporal para un dolor que no sabía cómo enfrentar. Con el tiempo, la culpa comenzó a afectar a su autoestima. Clara evitaba las relaciones cercanas, convencida de que si alguien descubría su secreto, la rechazarían. Su vida social se redujo a la mínima interacción necesaria y su soledad creció en un círculo vicioso que le hizo aún robar más, hasta que llegó el momento de ruptura, el momento de quiebre emocional. Todo cambió una tarde en la que robó un pequeño marco de fotos en una tienda de antigüedades. Dentro había una imagen de una familia sonriente. Al llegar a casa, Clara rompió a llorar. No era el marco lo que quería, sino lo que simbolizaba: un hogar lleno de amor, algo que nunca había tenido. Y esa noche, mientras sostenía el marco, Clara finalmente entendió que sus robos no eran sobre los objetos, sino sobre un intento desesperado de llenar el vacío de su infancia y la pérdida de Diego. Y aquí empezó el inicio de la sanación de todas las personas que conozcáis que tengan un problema de este estilo. Clara buscó ayuda y en terapia comenzó a desentrañar el origen de su dolor y a enfrentarlo. Aprendió que los objetos que robaba no podían devolverle a su hermano ni llenar el amor que nunca recibió de sus padres.
Poco a poco, Clara trabajó en construir una vida en la que pudiera encontrar consuelo de formas más saludables. Años después, Clara aún lleva consigo las cicatrices de su pasado, pero ya no roba. Conserva el cabellito de cerámica que tomó aquel primer día como recordatorio de su hermano y de cuánto ha avanzado, como prueba de ello. Su camino no ha sido fácil, pero ahora sabe que enfrentar el dolor, aunque difícil, es la única manera de librarse de él. Bueno, como vemos en esta historia, es posible salir de la cleptomanía y de problemas de control de impulsos, y que detrás de ello siempre hay una historia. Todas las personas tienen una historia cuando hay algo problemático en general. No aparecen porque sí. Este es el penúltimo episodio entre temporadas que voy a hacer. El último episodio será el día de Año Nuevo y ya ese mismo sábado empezarán las entrevistas de la segunda temporada. Recordaros que tenéis el email lamentisuscicatrices@gmail.com para mandar cualquier solicitud o cualquier pregunta que queréis realizar. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.